Bienvenidos a un programa más, La Semanera del Pueblo. Seguimos en el mismo contexto de darle voz a las víctimas, de informarle al pueblo lo que realmente sucede en la sociedad. Y pues en esta ocasión vamos a tocar el tema de un feminicidio que nos impactó de momento mucho a la sociedad. Estamos hablando de Kenia María, una joven asesinada por su novio de una manera pues muy impresionante, con ejerció tortura, con una hazaña que nos impactó a la sociedad. Y pues en esta ocasión vamos a ver qué sucede después de que una persona asesina así a una joven. ¿Qué sucede aquí en Sinaloa? ¿Qué sigue aquí en Sinaloa después de que las mujeres nos indignamos, después de que salimos a la calle, marchamos, le decimos a Culiacán, le decimos a Sinaloa, mataron a Kenia y las cartulinas dicen justicia? ¿Qué sucede después de eso? Si realmente hay justicia. Invitamos a la mamá de Kenia María, no pudo asistir por cuestiones de salud, pero pues está aquí con nosotras quienes las han acompañado en este proceso de exigir justicia, que gracias, o sea, yo les agradezco en el nombre de toda la sociedad porque se han involucrado en esto, pues. Y pues quiero presentarles a Victoria y Elizabeth Ávila. Ya las conocen y son ellas las que nos van a platicar, porque aparte de que están involucradas en lo jurídico, se han estado cerca de la mamá de Kenia, pues. Entonces sí, pues nosotros recordamos aquellas notas periodísticas que decían Kenia que alcanzó a decirle a su mamá, mamá, ayúdame, me quiere matar, pero pues nadie pudo ayudarla. Entonces, pues adelante, Elizabeth. ¿Quién empieza, tú o yo? Empiezo yo. Bueno. Ok, bueno, miren, nosotras venimos desde un movimiento, ¿no?, de que lucha por los derechos humanos de las mujeres y que estamos en constante movilidad en las temáticas. En este caso se nos pidió por una red nacional que tenemos, una compañera de Chiapas, porque el papá es de Chiapas, vive en Chiapas, más bien no es de Chiapas, vive en Chiapas ahorita en este momento. Se nos pidió que le diéramos la asesoría o el acompañamiento, o que revisáramos la situación que estaba viviéndose en un asesinato violento contra una mujer, en este caso la hija del don Miguel. Empezamos a ver todo el caso, empezamos a ver los titulares de medios, brutal, fue un hecho. Yo creo que todavía tenemos que hablar de que nos conmocionó como sociedad. Sí. Tenemos que hablar de eso porque el día que no nos importe, que no tengamos ese feeling, esa sensibilidad de dolernos por lo que le está pasando a alguien con una persona tan cercana como una hija. Yo como madre me pongo en los zapatos de la mamá de Kenia, la brutalidad, la persona que la asesina es, al parecer, es una persona muy cercana a ella, alguien que la familia le tenía confianza, ¿no?, que estaban hablando hasta de casarse. Que Elizabeth, aquí perdón que interrumpa, pero, o sea, yo me refiero cuando digo a la sociedad nos conmocionó, pero qué pasa, o sea, después como que se nos olvida. Sí. O sea, ese es el detalle, pues, o sea, salir a la calle y decir justicia, y después de una semana, ¿qué? Yo siento que tenemos que continuar, o sea, tenemos que hacer hincapié en esta parte de que nos siga doliendo el dolor de los demás, porque como que nos estamos volviendo muy fríos en los casos de violencia contra las mujeres. O sea, nos prendemos, algunas salimos y protestamos y luego como que de repente, bueno, una más. Exacto. Y eso hace que, hay que decirlo así, eso hace que la fiscalía, que es una carpeta para ellos de trabajo, una carpeta de trabajo, se vuelva eso, un número más que en realidad no era un número más. Es una jovencita de 24 años que acaba de terminar odontología, que estaba haciendo su servicio social en el ISSSTE. Imagínate, las áreas de salud son las más complicadas, la inteligencia, la tesonería para lograr tener un título. Una jovencita de 24 años cuyas expectativas eran hacer una especialidad, quizá tener una familia, tener hijos. Una jovencita que tenía un papá y que tenía una mamá, que tenía un hermano. Una jovencita que era querida, que recogía perros de la calle. Una jovencita
que hacía jornadas con sus amigos, con sus compañeros de la escuela para ir a darle de comer a personas indigentes. Una jovencita que existía y que era productiva socialmente y que era una jovencita que tenía mucho para dar. Y de repente se nos olvida. Y vamos y topamos con autoridades y nos damos cuenta que para las autoridades ella es una carpeta, ella es trabajo, ella Una estadística deja más. de ser y se vuelve una estadística. Elizabeth, ¿va? Aquí en este punto donde dices estadística, cuando la víctima se convierte en estadística o la convierte el Estado, la despoja totalmente de esa humanidad. Estábamos viendo en la semanera que Enrique Insunza, el secretario de gobierno, hablaba precisamente de eso. Es que son estadísticas, todas las estadísticas están ahí, ustedes las pueden ver, las pueden revisar, estadísticas, no es la muchachita que nos estás describiendo o otra víctima. No es una... El gobierno pierde totalmente, despoja totalmente de esa De la humanidad, humanidad. cuando dicen estadística. Se llama, Hannah Arendt ya lo describió en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Hannah Arendt le llamó la banalidad del mal. ¿Cómo haces que en el discurso se banalice algo tan doloroso como el asesinato violento de jovencitas, de mujeres, de madres, de novias, de esposas, de hermanas, de hijas, de nietas? ¿Cómo lo haces así? Tal cual lo está haciendo, desgraciadamente, un gobierno de cambio que se supone viene de la izquierda, y la calidad y calidez social debe tener otro discurso. Y tú ves a una autoridad que se vuelve de derecha, que te habla de estadísticas como lo hablaban los gobiernos nazis, como lo hacían los gobiernos nazis, que te hablan de, ahí están los números, ahí están los datos, hemos resuelto. Están hablando de que han resuelto feminicidios, y nosotras en la investigación que hicimos, porque Kenia María va a ser un caso paradigmático para descubrir a nivel nacional, que es una tendencia de las procuradurías, darles beneficios a los imputados de asesinatos, de violaciones violentas. Hay una violación que acaba de salir en resolución de una niña de 2 años, una niña de 2 años que fue violada por su tío. Y lo que hizo la fiscalía es hacer un procedimiento abreviado, donde de manera inmediata el procedimiento abreviado implica irse a la mínima pena, no a la máxima, a la mínima pena, y aparte de irse a la mínima pena que pudiera haber tenido este agresor, le quitan 1/3. ¿Cuáles son los causales? ¿Por qué? Porque la gente que no sabe de abogacía, que no sabe los términos jurídicos que emplean para darle o quitarle penas, ¿por qué? Bueno, lo Y que pasa es que eso está sí. contemplado en el Código Nacional de Procedimientos. Hay que decir que ahora el sistema acusatorio en el cual se está resolviendo el asunto de Kenia está dividido por etapas. La primera etapa se analiza si la detención del presunto implicado está apegada a derecho, pero también se analiza si esa detención requiere una formulación de imputación, es decir, decirle a esa persona qué hecho cometió, hacia quién lo cometió y quién lo está acusando. Una vez que se supera esa parte, dentro de esa misma audiencia inicial, se le formula vinculación, se le solicita al juez que lo vincule a un proceso judicial. Y si hay elementos suficientes en esa parte, se le dice qué datos de prueba se cuentan para poder vincularlo. Si el juez decide que sí lo vincula, entonces sucede un debate de medida cautelar. ¿Qué quiere decir una medida cautelar? Es que tenerlo sometido y garantizar que él siempre va a estar a disposición de la autoridad competente. Pero en este caso, como era un hecho de magnitud, el Código Nacional establece un catálogo de delitos graves que ameritan pena forzosa de prisión. Y en este caso a él se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva. Cuando nosotros salimos a las calles acompañando a los padres para reclamar justicia, la gente comentaba, bueno, ¿qué más quieren? Él ya está detenido, él ya confesó. Pero lo cierto es que no es tan fácil. O sea, él tiene una medida cautelar que no implica que él ya toda su vida va a pasar en una cárcel. Eso no es así. Es una medida preventiva, ¿no? Él todavía, si bien es cierto, durante la audiencia inicial se escuchó, incluso por parte de su defensor, que él le había confesado que sí lo había hecho, que también lo expresó hacia los policías captores. Eso no ha estado en una audiencia de juicio.
que es donde él puede hacer una declaración, o durante la inicial incluso pudiera haber hecho una declaración, pero él no se ha declarado confeso para nada, ¿no? Entonces, dentro de los procesos, no. Ahorita, ¿qué sucede? Tú preguntabas, Yesenia, ¿qué ha pasado después de ese día en que Kenia María fallece de esta forma tan cruel? Pues hay que Para que decir... la gente tenga un contexto, ¿cómo es el asesinato? ¿Cómo muere esta chica? Bueno, el novio invita a Kenia a salir a cenar el día 5. Después de eso, la madre, acostumbrada a monitorear a su hija todo el tiempo para cuidarla, precisamente por las violencias que las mujeres sufren, le encarga comida. La comida no llega y pasa bastante tiempo. Ella le marca, le dice, sí, mamá, lo que pasa es que hay mucha gente, entonces ya tu comida ya va. Pasó más tiempo, la mamá ve que no llegaba ni la comida, ni tampoco tenía noticias de Kenia, le marca reiteradamente, no obtiene una respuesta. Finalmente y accidentalmente ella recibe un mensaje donde ella le dice que Juan, su novio, la llevaba a un ejido, sin decirle qué ejido. Después le entra una llamada a ella, incluso accidental, creemos que durante el forcejeo que ella ya tenía con su victimario, donde ella escucha cómo su hija le dice al agresor, Juan José, cálmate, piensa bien lo que vas a hacer. Y entonces la madre, al darse cuenta que la están agrediendo, empieza también a pedirle que se calmara. Ella solo escucha de parte de él, te voy a matar, te voy a matar. Entonces Kenia grita, mamá, ayúdame, me quiere matar. Y efectivamente, una vez que sucede esto, ya como desconocía a qué ejido se refería, va con la madre de él. La madre le dice que es un ejido por Costa Rica. Entonces se suben en el mismo vehículo y van a buscarlos. En el trayecto le dice, oye, ¿por qué no le marca? ¿Por qué no le marca a su hijo para ver si él le contesta? Porque ella ya no le contestaba. Pues. Y le contesta efectivamente y le dice que él pues ya la había matado y que tenía mucho miedo de ir a la cárcel. La señora inmediatamente se baja del vehículo de la mamá de Kenia y se niega a ayudarle más nada. Entonces la mamá busca a sus familiares para que le ayudaran a localizar a Kenia y reportan los hechos a la policía está en comunicación con ella, hasta que finalmente le advierten ya por la madrugada que había un cuerpo tirado y que podría ser su hija. Y a partir de ahí, pues ya ella evidentemente confirma que se trata de Kenia. ¿Cómo murió Kenia? Kenia murió agredida por un bisturí por su novio dentro de un vehículo. Múltiples heridas cortantes, múltiples brazos, contrabrazo. En la carpeta no hay algo que se diga tortura. No, porque la tortura nada más jurídicamente aplica a autoridades y como él no es autoridad, uno dice tortura por las características propias de los hechos, pues por la brutalidad, la forma, las características. Pero jurídicamente sí debe tener agravantes el hecho de estar toda mutilada. Es un femicidio agravado, pero por razón de hecho, por una relación de hecho, es decir, porque eran novios. Por eso es un feminicidio agravado. Las características violentas del feminicidio están también en la carpeta, las múltiples heridas que ella sufre, golpes contusos, golpes, moretes en su cuerpo y evidentemente la saña. Es muy difícil decir, pero con un tabique la remata. O sea, primero probablemente la debilitó, la arrastra, porque hay cabello arrancado, la arrastra y con un tabique le machaca el cerebro, le da, es por contusión, ¿verdad? Aquí, fíjense, Elizabeth y Victoria, a mí me llama la atención mucho algo. O sea, aquí se manejó en los medios que Kenia había puesto una denuncia por violencia antes. Entonces yo digo, hay obligación del Estado, no nada más ya que las matan, porque el hecho de pedir justicia no es nada más la detención, como decía Victoria, la detención del asesino. Hay la gente cree que sí, mira, ahorita Victoria habló de una parte muy técnica del procedimiento y la gente cuando ve que está ante un juez y el juez lo finca, lo sujeta a proceso, así se llama sujeción a proceso, es decir, lo detienen y lo mandan a la PENI para investigar el delito, la gente dice hasta ahí, pues. O sea, no se fugó, no se...
porque es un problema, porque es algo muy técnico. El sistema penal acusatorio actual tiene cuestiones muy técnicas, y nos han vendido un discurso también mediático de que ya, con eso. Pocas personas se siguen preocupando, siguen teniendo esa sensibilidad de preocuparse. ¿Cómo va? ¿Cómo va el asunto? A ver, ¿lo declararon culpable? ¿Qué es lo que están haciendo? Nos hemos dado cuenta a raíz de esto de Kenia, de la brutalidad del asesinato, de la brutalidad de los hechos y de cómo lo está abordando la fiscalía. A nosotros se nos pararon orejas para ver cómo están abordando casos de violencia contra las mujeres. Y es que, Elizabeth, o sea, las víctimas quedan víctimas de ese hecho, y la víctima es la mamá, los papás de Kenia, y ellos tienen muchísimos derechos. Entre ellos se habla de la reparación del daño, no devolver la vida de Kenia, lo dijo la fiscal con palabras textuales, o sea, ni con 60 años de prisión, o sea, sí, pero sí tienen derecho a la reparación del daño moral, o sea, todo eso que marcan las leyes y los tratados internacionales, convenios, no sé, que deben marcar hasta incluso una disculpa pública, hasta allá podemos llegar. Pues. Ese es el tema que hoy estamos debatiendo muchísimo. Desde a partir de diciembre, el discurso de la Fiscalía en un principio era, vamos con todo contra este agresor, porque la forma como priva de la vida a Kenia fue una forma muy cruel, que en los antecedentes históricos de Sinaloa no hay un referente igual. Entonces se integra la carpeta de investigación durante la investigación. Entonces hay un antes y un después a partir de lo que está sucediendo. Sí lo hay. El antes siempre fue decirle a la madre, estoy contigo, yo soy tu aliado, vamos con todo. Pero inmediatamente a finales del año pasado, todo el tiempo la Red por la Igualdad Sustantiva ha acompañado a los padres de Kenia, todo el tiempo. A partir de diciembre el discurso cambia, entonces empiezan a decirle, ¿sabe qué? Es que hemos tenido pláticas con el defensor del imputado y ellos quieren irse a juicio oral. Eso fue siempre la postura. Nosotros dijimos, adelante, sobre el juicio oral vamos, estamos seguros de la integración de la carpeta, perfecto. Así fue, pero ya en diciembre nos dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que hemos estado hablando con el imputado, hemos estado hablando con la mamá del imputado, con la familia de él, con el abogado, y los hemos convencido de aceptar un procedimiento abreviado. Entonces nosotros hicimos, ¿por qué? Si estábamos hablando de un juicio oral. Entonces, a partir de ahí, los discursos cambian. Entonces, ellos empiezan a aplicar una psicología hacia la familiar, que siempre ha sido la mamá de Kenia la que vive en esta ciudad. ¿Y cuál es la intención de la fiscal? ¿Por qué el procedimiento abreviado? Hasta lo manejan como un derecho de él. Ese es un tema hacia donde vamos. Cuando ellos ya empiezan a hablar sobre procedimiento abreviado, nosotros explicamos a los familiares qué era un procedimiento. Este procedimiento consiste en decir, en palabras llanas, bueno, tenemos dos caminos, el corto y el largo. El largo es irte a un juicio oral donde delante de un juez de juicio vamos a desahogar determinadas pruebas de ambas partes, de fiscalía y del imputado, y sobre eso el juez te va a dictar una sentencia, cuya mínima por ser un feminicidio agravado puede ir desde los 30 y hasta los 55 años, ¿no? Sobre esa pena el juez le va a dar. Puede ser una mínima, pero por las características de la crueldad con la que sucede, podemos considerar que pudiera ser desde una media hasta una máxima. Entonces, el procedimiento abreviado dice, bueno, es el camino corto. El camino corto dice, bueno, tú me estás ahorrando trabajo a mí, es decir, yo no tengo por qué ir hasta un juicio porque vamos a terminar anticipadamente este proceso. Y si tú aceptas como imputado que fuiste responsable de los hechos, te reconoces como culpable, renuncias a tu derecho a irte a un juicio, renuncias a tu derecho de ofrecer pruebas, entonces yo te voy a cambio de eso, de que no me vas a hacer gastar en un proceso, yo te voy a dar sobre la mínima, te voy a restar 1/3 de tu pena. Sí, es decir, estamos hablando, y fíjese muy bien la sociedad, de que a un agresor violento de mujeres, que mata a tu hija, que mata a tu hermana, etcétera, le dicen, te voy a dar una pena mínima. Pero además, como me estás ayudando a no gastar los recursos del Poder Judicial,
te voy a quitar 1/3 de esa mínima pena. Si estamos hablando que la penalidad mínima puede ser 30, entonces yo al ofrecerte el tercio no te voy a dar 30, te voy a dar 20, ¿no? Porque la mínima al ser 30, el tercio son 10 años, entonces yo te voy a quitar 10 años. Y eso es lo que a las víctimas no les dicen. Y aparte los beneficios de que tengan la cárcel. No, eso es muy independiente, ¿no? Pero sí decir que en este caso se está ofertando una pena porque ya el abogado lo solicitó en diciembre, cosa que también hay que decirlo. Fiscalía, ante esta política, este cambio de política que vimos, los padres se reúnen en diciembre, es decir, el padre viene de Chiapas, vamos a una entrevista con el fiscal encargado de la carpeta para que les diera una explicación de por qué había ese cambio de postura, porque ahora ya no era un juicio oral, era un procedimiento abreviado. Entonces dice él, bueno, yo voy a hacer lo que ustedes quieran. Cambia inmediatamente porque el padre de Kenia le dice, yo vengo molesto porque a mi hija me la mataron y yo estoy molesto desde que se me mató a mi hija. Entonces, yo quiero que mi hija tenga una justicia. Entonces, ¿por qué ustedes están haciendo esto? Entonces, los fiscales siempre han asumido como que las víctimas son ellos. Entonces, tú no les puedes decir algo que ellos no están pretendiendo hacer. Entonces, siempre ha sido eso, tratar de manipular a la madre de Kenia. Entonces, ahí un juicio mismo es muy duro, las pruebas que se van a presentar pueden ser muy duras para usted, va a revivir el asesinato violento de su hija, como si a ellos se les haya olvidado. O sea, a los padres no se les olvida lo que ellos vivieron, que no pudieron abrir la caja de Kenia, que su cara fue destruida, de la que la machacó con una piedra este fulano. Ellos no se les va a olvidar. ¿Cómo van a olvidar eso de tener a su preciosa hija ya para graduarse a mediodía, comer con ella y que en la tarde se fuera con el novio? ¿Cómo se les va a olvidar? Eso les dicen los fiscales. O sea, les trabajan una psicología muy agresiva para las víctimas, muy agresiva, donde les dicen, es que usted va a revivir los hechos, es que en el juicio usted va a estar ahí y va a estar llorando, es que va a ser muy doloroso para usted. Como chantaje. Mucho chantaje le hacen a las víctimas, mucha psicología para convencerlas de que no van a poder con un juicio y de que hay un castigo ejemplar dándole beneficios al victimario. Y entonces el sistema está beneficiando más al victimario que a la víctima. Sí. Y la forma en que lo está manejando la fiscalía sí lo está haciendo. Y hemos descubierto que no nada más es en el asesinato violento de Kenia, hemos descubierto que incluso las organizaciones que llevan la alerta de género aprobaron que se hiciera este tipo de arreglos en todos los feminicidios en el gobierno de Quirino. ¿Y quiénes son esas organizaciones? Pues según yo, las que están metidas ahí son, creo que es el colectivo de mujeres, las que están metidas en lo de la alerta, y no me acuerdo cómo se llama el otro colectivo que se sienta en las mesas de discusión, donde la fiscalía presenta los datos de resoluciones y fíjense, presentan los datos al Consejo Nacional, al CONAVIM, como algo ejemplar, y no nada más en Sinaloa, parece que es una política que se está llevando a nivel nacional con esta excusa de que son derechos del imputado, que es falso de toda falsedad, es mentira. El artículo 20, inciso B, que establece los derechos de los imputados, no dice en ningún lado procedimiento abreviado como derecho. Es un arreglo entre fiscal nada más y el acusado. Está en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos, que yo creo que la fiscal no sabe leer, no lo leyó a nosotras, no los leyó a nosotras en una reunión privada que no habíamos dicho nada, pero que tuvimos con ella, que fue brutal. Ella sola se ha desenmascarado ante los medios. No ocupamos nosotras a decir nada, pero nos leyó el artículo 13 y el 20 y le dijimos, no son derechos del imputado. Exacto. Se esperaba mucho de esta fiscal, sobre todo por su género. ¿Qué dicen acerca de eso? Se esperaba mucho de este gobierno, del gobierno de Rubén Rocha Moya, se esperaba un gobierno de izquierda con sensibilidad social, con sentido, con acercamiento a la ciudadanía, con todas las características que tiene un gobierno de izquierda, no de derecha. Y es muy abrumador, muy doloroso ver que ponen funcionarias y funcionarios que tienen una sensibilidad nula, o sea, de derecha. Ni capacidades. La verdad, no, pues es que ya está cambiando el discurso. Es igual de violento, ustedes lo han visto en los medios, han salido en varios medios, nosotros no habíamos salido, la verdad, a los medios, habíamos estado intentando
hacer esto por la vía procesal oportuna, que es la atención de la fiscalía le debe de dar a una víctima del delito. Pero Así, eso nunca ha sucedido así, aquí, o sea, punto. nunca. Lo que nos pusieron a hacer es a investigar, lo que hicimos es investigar. Ya estamos conectadas a nivel nacional con una red nacional, la red de alertistas, y estamos dándonos cuenta que es una política que se empezó a implementar desde el gobierno, pues gobierno de pro derecha o con tendencias a derecha, de Peña, para sanear, maquillar las cifras de ineficiencia de las fiscalías, porque resuelven los casos muy rápido. Oye, Exacto. cometes un delito súper brutal y de una pena de 55 años a este sujeto, si siguen con sus planes maquiavélicos como los están armando, como los estructuraron, él va a cumplir cuando mucho, va a compurgar cuando mucho 10 años. Por todos los beneficios, por todos los beneficios. ¿Qué es lo más peligroso, digamos, para la sociedad en este aspecto? O sea, Eso, que Sinaloa tiene una alerta por violencia de género en Culiacán, Mochis y Mazatlán. No ha disminuido tan drásticamente, no se terminan los asesinatos violentos de mujeres. En materia de violencia familiar, las llamadas al 911 son altísimas mensualmente. Estamos hablando de aproximadamente 8,000 llamadas al mes. Con la pandemia se incrementó. Las denuncias están en un 24%. Pero ¿cómo vas a denunciar si tú vas a una fiscalía apática, grosera, que te violenta? ¿Cómo vas a denunciar ante los hechos que luego pueden derivar en un asesinato violento de mujeres? Tenemos una alerta. Eso no es un juego. Se supondría que habría un discurso gubernamental fuerte en contra de la violencia contra las mujeres. Esto que están haciendo no es un discurso fuerte, es un discurso permisivo, ocioso, grosero, y que no genera acceso a la justicia de las mujeres, y que se los han estado aprobando, lo cual es criminal. Imagínense 10 años y este hombre fuera. ¿A cuántas Kenias más? ¡Jovencito! O sea, exactamente. ¿Cuántas chicas más quieren que maten este hombre? Exactamente. y lo que vemos en este caso también es cómo es claro que la vida de alguien se puede manejar en situaciones más procesales En arreglos. que realmente jurídicamente aplicando el rigor de la ley, porque parece que el rigor de la ley no existe en este caso, o es a interpretación de quien la maneja. Yo creo que haya habido una ausencia total de información a las víctimas. En este caso nosotros hemos tenido la fortuna de acompañar a los padres, pero creo que en los anteriores casos de feminicidio no sé si se les haya dado esa información sobre sus derechos. Los ofendidos, que son los familiares de las víctimas, tienen derecho, destacando, entre otros, además de la reparación, a la garantía de no repetición. Y si estamos hablando que si a este agresor se le da una pena mínima, entonces no estás garantizando que eso no vuelva a suceder en la sociedad. Como un derecho, pues debe ser un derecho de las víctimas, en este caso de los papás de Kenia, que les garantizan igual a la sociedad que esto no va a volver a suceder. ¿Y cómo se lo van a garantizar si le están dando el beneficio que para 10 años la sociedad puede tener a ese asesino en la calle, pues? Y les voy a decir una cosa, la reparación material, económica, difícilmente una víctima te va a decir, dame de dinero por la vida de mi hija, Pues sí. o de mi hijo, o de mi menor. Es brutal eso, pero todavía, hablando de la reparación material, en Sinaloa se está llevando a cabo con base en la Ley Federal del Trabajo, como si fuese un accidente de trabajo donde se indemniza, pero en un accidente de trabajo donde la empresa indemniza a una víctima son como 400,000 pesos. ¿Son cuántos salarios mínimos? 5,000 unidades de medida. Unidades de medida. Es aproximadamente más o menos 500,000 pesos. Eso, 500,000 pesos, de verdad, en reparación material, equiparar un asesinato violento con un riesgo de trabajo, como un accidente de trabajo, es lo más vulgar que yo he visto en el acceso a la justicia. Es que no hay otro parámetro en la pérdida de la vida, porque la pérdida de la vida no tiene precio. Pues está la sentencia de Campo Algodonero. Está la sentencia de Campo Algodonero, donde se establecen parámetros, porque no nada más es lo material. Otra cosa, no es un riesgo de trabajo. ¿Cómo equiparas un asesinato tan violento
para que pueda salir el agresor, porque ahí les va. Si él garantiza el monto de reparación del daño, como lo hizo con un bien mayor o superior al precio en la petición que está haciendo para el juicio abreviado, pues es que él quiere con todo reparar el daño. No, no lo reparas. A ver, en un accidente de trabajo aparte queda una pensión. Queda una pensión de por vida. Aparte, o sea, hay una serie de características, pero en el caso de los asesinatos violentos de mujeres, que estén aplicando eso, está permitiendo tener puertas para que los agresores cumplan de manera más acelerada sus Y sentencias. que le pongan precio al matar a una mujer. Que Pero digan, es el más sí, bajo. Sí, sí. O sea, sí. es el Se nos acabó el costo es el tiempo. costo más bajo. Se nos acabó el tiempo, pero el tema de Kenia María da mucho, mucho de qué hablar y sobre todo de cómo lo está tratando la fiscalía, pues. Entonces, pues, tendremos abierto el archivo de Kenia María, le vamos a dar seguimiento como tenemos otros pendientes, y pues vamos a seguir aquí informándoles de lo que sucede y vamos a estar al pendiente del trabajo de la fiscal sobre todo. Pues muchas gracias por acompañarnos. Pues aquí estamos como Red por la Igualdad Sustantiva, estamos luchando porque se respeten los derechos de las mujeres y en este caso de las víctimas de la violencia tan brutal como es el asesinato violento de las mujeres. Gracias. Gracias.